Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre una iglesia o una congregación o una asamblea bien interesante por el hecho de que entra un personaje a la congregación y esto causa algunas cosas eh, bien interesantes respecto a la actitud de los que están inmersos en esa congregación. Tiatira. Tiatira es una iglesia establecida en esa ciudad llamada Tiatira, que igual que Pérgamo, Éfeso y Sardes, que eh, está en la península o en la hoy llamada Turquía, en aquel momento Asia. Y lo interesante que vamos a conocer de hoy de Tiatira es que Tiatira está entre Pérgamo y Sardes. Esta ciudad se remonta a miles de años antes de Yeshua y obviamente, como todas, viene prácticamente de lo que era el imperio hitita, que ustedes ya conocen quiénes eran los hititas o los eteos que el Señor mandó a que Israel los eliminara. Y esta ciudad se encuentra en una encrucijada y me llamó la atención esto porque una encrucijada es donde tú te encuentras con algo y decides si caminas por un lado o caminas por el otro. Y esta ciudad estaba en un valle entre Pérgamo y Sardis. Ya ustedes conocieron Pérgamo, cómo era, y en esa encrucijada, espiritualmente, por decirlo así, tenías que tomar alguna decisión. Eh, es una ciudad que no representa, como vamos a ver, las maravillas de riquezas de las otras que hemos visto. Quizás hasta era menos importante para el orden mundial de aquel tiempo. Quizás era menos importante. Lo cierto es que esta ciudad empezó a cobrar importancia cuando Seuluco Nicator, uno de los generales de Alejandro Magno, llegó allí, se estableció y fundó una colonia con macedonios, o sea, macedonios griegos que llegan ahí. Vamos a ver que ellos, déjenme ver si alguien entró. Sí, Isi. Bienvenida, Isi. Entonces, Seuluco va a fundar esta ciudad ya como Tiatira con colonos macedonios. Y su nombre puede significar ciudad de la hija, póngale atención a este nombre, ciudad de la hija, sacrificio continuo u oprimida por mujer. Y parte importante de la leyenda de Tiatira es que existía un templo con un altar donde una pitonisa, donde una profetisa llamada Zambate o Zambata, no se está claro en la leyenda o en la historia, daba sus oráculos. O sea, la gente iba a ese lugar, en Tiatira, a ese templo, a recibir profecías de esta mujer. Así que tenía su importancia porque la gente caminaba hasta allá para recibir esas profecías de esta dicha profetisa. Esta ciudad, como les decía, a diferencia de las demás ciudades, no tenía una importancia o una riqueza tanta como Pérgamo o como Éfeso, porque no es una ciudad que está en un puerto, ¿sí? Sino que está en un valle alejado de la parte del mar. Entonces era más bien un cruce de caminos de la gente que iba desde Éfeso hasta Pérgamo, o incluso de la gente que venía desde Babilonia con caravanas y traían cosas que iban hasta el puerto de Éfeso. Así que la ciudad, en realidad, la gente no paraba, sino que pasaba a través de ella. Pero llega el momento que allí se empieza a desarrollar una industria. ¿Por qué? Porque esto es como la gente que para en las ciudades y ya empieza, bueno, si llevo pan, voy a vender pan, y empieza a crecer la ciudad. ¿Y qué sucede? La ciudad empieza a crecer y a
a crear los conglomerados, a generar los gremios, lo que hoy llamamos sindicatos, y ocurre entonces el surgimiento de los gremios de artesanos de lana, de lino, fabricantes de abrigos, tintoreros, alfareros, panaderos, artífices de bronce, se trabajaba mucho el bronce, por eso vamos a ver que el Señor empieza a hablar de esto también, y vendedores de esclavos. Allí se empezó a aglutinar gente que vendía, fabricaba y vendía y comerciaba a los que pasaban con sus caravanas por allí, por esta encrucijada. De Tiatira es Lidia, esta famosa mujer que no sé si la recuerdan en el libro de Hechos, Hechos 16:13. Déjenme ver si lo encuentro aquí rapidito. Hechos 16:13. Libro de Hechos. Hechos 16:13. Vamos a leer lo que dice de Lidia. Dice, y el Shabbat salimos fuera, este es Pablo comentando sobre Lidia, dice, y el Shabbat salimos fuera de la puerta que está junto al río, donde teníamos entendido que se reunía un minyan. ¿Qué es un minyan? Es una casa de oración, es una casa donde se reunían los judíos para orar y se hacían las oraciones. Entonces, allí en esa casa, para poder hacer una oración, tenía que tener lo mínimo 10 hombres. El número 10 es importante en las congregaciones. Si no habían 10, el culto no se daba. Y tenían que ser 10 hombres adultos, o sea, pasados de los 13 años. Y dice allí, teníamos entendido se reunía un millán. Así que Pablo está en Macedonia, acá arriba, se los muestro con el... Aquí en Macedonia. Pablo está acá. Y ya Pablo le había tocado viajar desde aquí, ven estas rayas, ustedes lo pueden encontrar en la internet y estudiarlo si quieren. Pablo había pasado todo esto y había llegado a Macedonia. Y algo interesante que me llamó la atención cuando estamos estudiando esto, es que el Señor le dijo a Pablo quiso entrar acá, a este territorio, y el Señor le dijo a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu de su Santidad, no vas a entrar aquí. ¿Por qué sería? Bueno, vamos a ver un poco de esto. Entonces Pablo cruza hasta Macedonia y aquí en este territorio de Macedonia se encuentra con Lidia. Y dice que el sábado salieron y se encontraron en esta casa de reunión. Y dice, nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que estaban allí reunidas. Es decir, entraron, hicieron las oraciones porque eran los hombres los que tenían que hacer el quórum para el culto. Y después de esto seguramente Pablo se sienta con esta mujer o con estas mujeres y dice, una de las que estaba escuchando era una mujer de la ciudad de Tiatira, llamada Lidia. Y miren que era Lidia, que era comerciante de fina tela de púrpura, o sea que Lidia seguramente tenía que pertenecer al gremio de los tintoreros, ¿sí? O al sindicato, como le decimos hoy. Y dice, esta mujer era ya temerosa de Dios. Y el Señor le había abierto el corazón para que respondiese a lo que estaba diciendo Pablo. ¿Qué es lo que está indicándonos aquí? Que esta mujer de Tiatira, que está acá, había por alguna razón, ya sea que tenía casa, ya sea que se había ido huyendo de ahí, ya por alguna razón estaba acá. Pero lo más importante es que siendo de Tiatira, esta mujer era una mujer temerosa de Dios, o sea, que había ya abrazado la doctrina o la creencia en Yeshua, había adoptado a la congregación del camino. Entonces, se encuentra ahí con Pablo y ya Pablo, me imagino, empieza a darle más enseñanza. Dice que en esta ciudad los tejidos eran los productos más importantes, así que esa gente comercializaba con las caravanas que pasaban por ahí, todos tejidos, así que me imagino yo que Lidia tenía que ser una mujer de algún grado de prudencia, de poder, porque poder económico, porque trabajaba en esta industria. Y
algo bien importante que hay que destacar, y es la razón por la que me llamó la atención Lidia, es que todo el movimiento comercial estaba relacionado con los gremios. O sea, tú para poder trabajar tenías que estar metido en un gremio. Si tú eras zapatero, no te podías estar aislado, te obligaban a estar agremiado. ¿Y cuál era el fin del estar agremiado? A que tú tenías que adorar al Dios que ese gremio profesaba. Todos los gremios estaban vinculados a la idolatría. Cada uno tenía su Dios y practicaba ritos relacionados con ese Dios. Pero el culto de todos tenía que terminar en el culto al dios Apolo. O sea, dios Apolo era común en todos los gremios. Aunque adoraran a la diosa X o al dios X, el dios principal de todos los gremios era el dios Apolo. Y era el patrón de esa ciudad. Como hoy día hay patrones en la ciudad, en cada ciudad de latina. Apolo fue considerado el patrono de estos gremios, y sus celebraciones eran obligatorias. Por eso que me llama la atención Lidia. Sus celebraciones eran obligatorias para todos los miembros, así como era el culto era que tenían que compartir una cena al final del culto, me imagino, y concluía el culto con actos sexuales desenfrenados. Ese era el culto al dios Apolo. Imagínense a Lidia metida en eso. Así que me imagino que Lidia salió de allí y se fue hacia Macedonia. Entonces, el conflicto que tenía aquel creyente de Yeshua, aquel que estaba en el camino, era: ¿cómo puedo yo trabajar? Si voy a trabajar de zapatero, tengo que adorar el Dios que adoran esta gente, y al final termino con el culto de Apolo. Si voy a trabajar en la tintorería, me va a pasar lo mismo. Entonces, cada creyente se enfrentaba al dilema de: o llevo comida a mi casa o practico la idolatría y el paganismo. Entonces era una situación bien difícil para mantenerse con Yeshua y con los del camino y no adorar a el dios Apolo o al dios que tuviera el gremio donde trabajaba, porque al final del día tenías que llevar algo para tu casa. ¿Sí? Apolo tenía muchísimos títulos: dios del sol, dios de la medicina, porque él era el padre de aquel que conocimos en la enseñanza pasada, Esculapio. Y la ceremonia de la antorcha que hoy vemos en las Olimpiadas se inició con él. ¿Quién es Tiatira hoy? Tiatira hoy es Akhisar. Es una ciudad que sigue siendo su importancia un comercio. Ven que es un valle, está bien planito y está rodeado de montañas. Hoy día la ciudad de Tiatira está sumergida bajo esta gran ciudad que ahora le cayó encima. O sea, construyeron sobre esa ciudad. Y hoy día ya las tinturas y las cosas han pasado, y lo que queda ahora es la exportación de tabacos, aceitunas y alfombras, entre otras cosas. Vamos a entrar en el mensaje, pero antes vamos a dar otro entorno histórico de Tiatira. Con esta iglesia ya no hay persecución de Roma, del orden mundial, porque ya estamos en un tiempo donde ya pasó Pérgamo. Pérgamo se casó con el gobierno mundial. Entonces ya el gobierno mundial empieza a tomar control, así que ya hay un edicto que dice que ya no vamos a perseguir a los cristianos. Los cristianos pueden profesar su religión, pero fíjense lo que está pasando allá. Ah, sí, tú puedes profesarla, pero tú no puedes trabajar aquí si no adoras a tal Dios. Entonces era una cosa que no era tan como que ya no te perseguimos, ¿sí? Entonces, ya aquí en la época de Tiatira, ya el imperio romano empieza a decaer, empieza una decadencia del imperio que va a ir desapareciendo paulatinamente. Ya el cristianismo se vuelve una religión oficial en el año 380 después de Cristo, obviamente. Y a partir de ese momento, los paganos fueron los que pasaron a ser perseguidos. Miren qué interesante.
Ya entonces los paganos empiezan a que su gremio, ahora sus dioses, ya no es tan fácil hacer el desenfreno sexual o las comilonas o todas estas fiestas. Entonces empieza un poquito más a ser difícil desarrollar estas prácticas. Y el emperador en aquel momento se llamaba Pontífice Maximus, sumo pontífice, el emperador, ojo. Y el emperador era como el sacerdote y el rey a la vez, cosa que era muy similar a Nimrod. Entonces, este título empieza ya cuando empieza a decaer el imperio romano y se desmembra el imperio en dos imperios, se cae el imperio de Roma y solo queda el imperio, como vamos a ver un poquito más adelante, el imperio de Oriente. Ese título de Pontífice Maximus o de Sumo Pontífice pasa a ser usado por el obispo de la iglesia de Roma, porque cada iglesia tenía su obispo, pero el obispo de Roma empezó a tomar control de ese poder que había en Roma a través del título. Obispo de Roma pasa entonces a llamarse Pontífice Maximus y la iglesia se va consolidando como un poder en el mundo. Con esta iglesia se va a ver mucho lo que son los asesinatos, ya se está cayendo el poder mundial, viene la anarquía, los bárbaros que están en la parte norte del imperio empiezan a entrar y la primera que va a caer es Roma, pero qué interesante que cae Roma, pero no cae lo espiritual, queda el sumo pontífice y ahora el obispo de allí pasa a llamarse Papa Sumo Pontífice. Y crece la iglesia de Roma en poder y en corrupción. La iglesia de Constantinopla, romana, o sea, del Imperio Romano, no acepta al obispo de Roma y empieza una lucha entre ambas, no solo a nivel político, pero a nivel de iglesia, de obispos. Así que por ahí van a venir todos las discusiones que hasta hoy, creo que ya el Papa de actual puso paz en esas discusiones entre ambas iglesias, la de Roma y la de Constantinopla. El mensaje a la iglesia, si ustedes ven a la iglesia de Teatira, es el mensaje más largo que da el Señor. Qué interesante. Es el mensaje que es más largo de todas las iglesias. Chequéenlo ustedes con su Biblia. Es un mensaje que da después de Pérgamo, así que ya pueden ver lo que ocurrió en Pérgamo, cómo se va trasladando y va creciendo, y ya el matrimonio con el mundo ya está. La iglesia se ha matrimoniado con el mundo. Es una época oscura de la iglesia donde empieza a alejarse de Yeshua y empieza a postrarse ante el orden mundial y ante el sincretismo. Es un periodo tenebroso de la iglesia y vamos a ver cosas como que en ese periodo de tiempo, de aquel tiempo, ya empiezan la idolatría al hombre, ¿sí? El Papa empieza a llamarse el Pontífice Máximo, el Papa hay que besarle los pies o el pie, empiezan a adorar imágenes y reliquias, se comienza a usar el agua bendita, se canonizan los santos que han muerto, se ayunan los viernes y durante la cuaresma, empieza el celibato de los sacerdotes, porque los sacerdotes, los obispos, se casaban. Incluso si ustedes ven la historia oscura del Vaticano, van a ver que habían hasta prostitutas dentro del Vaticano. Y hubieron papas que tenían hijos y que sus hijos tomaban el papado, o sea, era como un rey con su dinastía, pues. Se empieza a rezar el rosario, viene la Inquisición, ya se entra en un periodo de pasado 1000 años de Yeshua, donde se han alejado totalmente y incluso se le prohibía a los laicos a leer la Biblia. ¿Qué es lo que vemos en este tipo de iglesia? Hay una filosofía de jerarquización helénica. O sea, si lo trasladamos a nuestras iglesias hoy, hay una jerarquía helénica. Está el pastor,
están los diáconos, empieza a creerse todos los estamentos de la iglesia. Está la pastora, el pastor, y ese es el liderazgo, etcétera, etcétera. Empiezan a unirse en torno a sus obispos, o sea, el obispo es la cabeza de la iglesia, es lo más importante y es el que manda, es el que dice qué es lo que hay que hacer. Ya toma la iglesia 1000 años después, lo que era el gobierno mundial ahora lo tiene tomado en parte el pontífice máximo. No quiere decir que el gobierno mundial desaparece, el gobierno mundial le dio espacio, podemos decirlo así. ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos tiempos? El gobierno mundial le está dando espacio, ya el Papa es una figura importante, ya incluso él dice no ser Papa, sino el presidente de un país. ¿Qué significa eso? Que como presidente va a hacer leyes dentro de su país que van a impactar el mundo. Entremos entonces al mensaje ya de plano. El mensaje al mensajero empieza así. Y para el ángel de la comunidad mesiánica de Tiatira, escribe. ¿Por qué digo mesiánica? Porque no le está escribiendo a cualquier iglesia, le está escribiendo a aquellos que creen en Yeshua. ¿Sí? Dice, para el ángel de la comunidad mesiánica de Tiatira, escribe, el Hijo de Dios. Y aquí es la primera vez que a la iglesia le dice el Hijo de Dios, se muestra como el Hijo de Dios. Y esto puede desvirtuarnos de lo que hemos aprendido de la unicidad de Dios. Porque el Hijo de Dios, de una vez pensamos que entonces hay un papá. Este es el Junior. El que vino aquí es el Junior y el papá se quedó en el cielo. Vamos a ver un poco eso. Dice, el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies son como bronce bruñido. Bien. En Daniel 10:6 hay una referencia a esto también, que dice, su cuerpo era como berilio, su rostro lucía como relámpago y sus ojos como antorcha de fuego. Sus ojos como antorcha de fuego, ponga la atención. Sus brazos y pies eran de color del bronce bruñido y cuando habló sonó como el estruendo de multitudes. Es decir, como siempre lo hemos visto en todas las enseñanzas, el Señor cuando hace referencia a Él, nos dice, vayan y vean quién era yo en el Antiguo Testamento, para que no digan que hubo un Dios iracundo en el Antiguo Testamento y hay un Dios de la gracia en el Nuevo Testamento. No, es el mismo Dios, solo que lo hemos interpretado mal, pues nos lo han hecho interpretar mal. Entonces, el mismo Dios de los pies de bronce bruñido ya estaba en el Antiguo Testamento y se presenta en el Nuevo Testamento igualito. Ya estaban los ojos de fuego en el Antiguo Testamento y se presenta igualito con los ojos de fuego en este. ¿Qué es lo que está diciendo la iglesia? Ese que es Hachén, ese soy yo, que era la discusión que teníamos al inicio, la conversación que teníamos al inicio de que, bueno, Hachén, ¿por qué los judíos se separaron? Para ellos Hachén es Hachén y Yeshua era un hombre. No, Yeshua le está diciendo, este que Daniel habló, ese soy yo, el mismo. Entonces, entendamos un poco qué quiso decir él con hijo de Dios, porque si lo entendemos como nos lo han ofrecido por años, de que él es el Junior y el papá está en el cielo, entonces no estamos en lo correcto. ¿Por qué no estamos en lo correcto? Porque la palabra hijo en el contexto hebreo no solo significa hijo, significa heredero, el dueño de la herencia. Entonces lo que él está diciendo, el Hijo de Dios, está diciendo el heredero de los poderes de Dios. Yo soy Dios, el que tiene, el dueño de los poderes de Dios. Y por eso le muestro a Daniel, y ellos conocían, porque los judíos eran todo Torá. Aquí no había, en esa época de las iglesias no había Nuevo Testamento, todo era Torá. Entonces está diciéndoles, ese que ustedes siguen como Hachén o como Adonai, ese soy yo. No hay un papá y hay un hijito. Porque lo que él está diciendo, el Hijo de Dios, le está diciendo el heredero de los poderes, el heredero de la divinidad, de la plenitud de Dios, ese soy yo. El mismo que de Daniel vio con llama de fuego, ese mismo soy yo.
Entonces, lo que él está diciendo es que él es el heredero y que vino a comprar lo que se había perdido, vino a buscar lo que se había perdido. Dice en Primera de Pedro a 1:18, creo, 1:8. Debéis ser conscientes de que el rescate pagado para librarlos de la manera inútil de vivir que os transmitieron vuestros padres no tenía nada que ver con nada que fuese el perecedero como el oro o la plata. Les está diciendo, ¿por qué les menciono esto? Porque hay que entender qué está diciendo él. Primero le está diciendo el heredero de la plenitud, el heredero de los poderes del cielo, vino aquí y ustedes lo han visto como bronce bruñido, sus pies como bronce bruñido. El bronce es lo que ellos trabajaban, acuérdense, que habían gremios de los que trabajaban el bronce. Era una manera de decirle, eso que ustedes, ese metal que ustedes tienen ahí, así son mis pies, pero el bronce es una aleación. Le está diciendo, me están viendo como humano, pero soy Dios. ¿Sí? Y el bronce también tiene un punto bajo de fusión, o sea, se va a cambiar cuando se calienta. Lo que él está diciendo, vine aquí con ojos de fuego, que es lo que está diciendo, acuérdese de la antorcha de Apolo, el fuego verdadero soy yo, y los pies de bronce es porque voy a estar poco tiempo aquí para comprarlos a ustedes. Sigo con el mensaje, al mensajero, dice, sé lo que estás haciendo, tu amor. Fíjense lo que le va a decir, que es bellísimo y usted diría, wow, esta iglesia está salvada ya. Sé lo que estás haciendo, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que ahora estás haciendo más que antes. Primero, párese a quién le está hablando el Señor. Le está hablando al líder, al mensajero, y le reconoce lo que está haciendo en esa congregación. ¿Y por qué se lo reconoce? Porque está rodeado de paganismo, porque sus feligreses o sus siervos que están en esa iglesia, cuando termina el culto tienen que ir a trabajar y allá le van a exigir que para que sigas trabajando, como tú perteneces al sindicato, tienes que adorar al Dios de aquí, y terminamos con el culto de Apolo y ya sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces imagínate que este líder tiene que luchar contra eso, porque aquel viene de allá borracho, con su cabeza llena de cosas que vio o que hizo, y entonces este líder tiene que luchar contra eso. ¿Sí? Encima de eso estaba el templo de aquella profetisa. Tiene que luchar para que el hombre no vaya a pedirle milagros a la profetisa, o que le diga el futuro, o le lea las cartas o lo que sea. Tiene que luchar contra eso, tiene que luchar contra el helenismo, la cultura liberal de aquel entonces, y todo lo sacrificado a esos dioses. Es una situación difícil para aquel mensajero. Y continúa diciéndole, después que le dice eso, que tú estás luchando y que inclusive estás haciendo más cosas para retener a la membresía, dice, pero tengo en contra de ti que continúas tolerando a esa mujer, a Isabel o Jezabel, la que afirma ser una profetisa, pero que está enseñando y engañando a mis siervos, para que cometan pecados sexuales y coman de los alimentos que han sido sacrificados a los ídolos. ¿Qué es lo que está haciendo esta mujer? Está haciendo que lo que ocurra en los gremios se traslade a esa congregación, ¿sí? Que así mismo como comen allá y hacen la fiestona allá, así mismo hagan dentro de la iglesia, ¿sí? Y inclusive lleguen al desenfreno sexual. Isabel o Jezabel significa su nombre la no morada. Imagínense, la no morada. ¿Cuál es nuestra morada? La Jerusalén celestial. ¿Qué significa Jezabel? La no morada. Entonces esa iglesia está en una encrucijada. O coge para la morada celestial, o coge para la no morada. Otro detalle interesante es que el pastor, el líder, el sacerdote permite a esta mujer. Y entonces aquí tenemos que entender qué es lo que está pasando. El hombre se casó con esta mujer,
Esta mujer cómo entró, qué es lo que está pasando. Para entender quién es Jezabel, tenemos que estudiar quién era la Jezabel verdadera que hacía 700, 800 años antes de que esta iglesia estuviera establecida existió. Porque no es que Jezabel existe en la iglesia, no es que Jezabel se metió. ¿Qué es lo que nos han enseñado? El espíritu de Jezabel entró. Bueno, espérame, los espíritus no existen. Lo que nosotros hemos aprendido es que no existen los espíritus, existen los demonios. Entonces, es Jezabel por todas las esquinas de la iglesia. No, es el ánimo, la actitud que alguna persona o personas agarran en esa iglesia para cometer todo tipo de actos en contra de Yeshua. Vamos a entender un poquito a Isabel o Jezabel. Para conocer a Isabel usted tiene que irse a Primera de Reyes y ahí la va a encontrar y va a escuchar muy bien quién era esta persona. Ella viene de Sidón. ¿Quién es Sidón? Sidón fue el primogénito de Canaán. Lo ven acá arriba. Sidón era el primogénito de Canaán. Era un gran centro comercial porque, como pueden apreciar, era un puerto, una ciudad-puerto. Y tenían una religión depravada en la que se destacaban las lascivias, las orgías relacionadas a la diosa Astoret o Asera, también se le conoce. David y Salomón hicieron alianzas con Sidón y Salomón inclusive se casó con mujeres o tuvo mujeres de Sidón. David hizo alianzas para tener árboles y cosas que tenían y comerciaba con Sidón. Y Salomón sí tomó mujeres. Y posteriormente, 700, 800 años después, no, menos, 400, 500 años después de David y de Salomón, Acab se va a casar con una princesa llamada Isabel o Jezabel. Entonces dice en Primera de Reyes 17, 31 al 33, vino a suceder como si fuera cosa ligera para él, para Acab. Acab se está casando con esta mujer. Vino como si fuera cosa ligera para él cometer los pecados de Yahabram, el hijo de Nebat. Él tomó, estoy hablando de Acab, él tomó como mujer a Jezabel, la hija de Edbal, oiga ese nombre, rey de los sidonitas, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Este versículo que arranca en Primera de Reyes 17 en el 31, usted ve rápidamente cómo esta mujer influyó en su marido. Un rey de la casa de Israel permite que a la asamblea de Israel entre una mujer, pero esa mujer entró con derechos y poderes por ser la mujer del que dirigía la casa de Israel. Tome nota de eso. No es que ella se abrogó un poder, no es que ella obligó a nadie. El líder de la casa de Israel se casó con ella, le dio poder, le dio permiso. Y lo primero que esta mujer hizo fue, oye, deja de pensar en Hachén y sírvele a Baal, y él la adoró a Baal. No solo hizo eso, sino que él le erigió un altar, ¿sí? En la ciudad de Chonrón, en la ciudad de Samaria, donde era en ese momento la capital del reino de Israel, de la casa de Israel. Él le erige un altar a Baal y allí desarrollan el culto. Fíjense que dice en la casa de sus abominaciones, que él edificó en Samaria, en Chonrón. Chonrón en hebreo, Samaria en español. Acab también puso a Asherah. Fíjense cómo es esto. No solo se contentó con que Baal, ¿sabe?
sino que ahora pone a la esposa de Baal, a Ashera, ¿sí? La pone ahí y le hacen todas las abominaciones para provocar a Adonai, a Hachén, el Elohim de Israel. Ahí es, saquen a Hachén y pongan los dioses paganos. Y pecó contra su propia vida para que él fuera destruido. Oiga eso. Al hacer eso, Hachén va a apartar el rostro de esa iglesia, va a apartar el rostro de esa congregación. Y lo que viene es muerte. Entonces, él hizo lo malo por encima de todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Habían reyes en Israel que muy pocos fueron buenos, sino todos fueron malos. Pero este fue más malo que todos, porque este sacó a Dios del corazón de Israel y sembró a Baal y a su mujer Acera, o a su diosa Acera. ¿Qué podemos concluir en esto, de ese pasaje? Que el ánimo, o no el espíritu como nos han pintado, el ánimo, la actitud de Jezabel, la no morada, primero que nada, es extranjera a la asamblea. Es extranjera, no pertenece. Como un liderazgo, sabiendo eso, puede tomar sin ver las consecuencias a algo extraño, extranjero, no nacido, no desarrollado en su congregación y le permite entrar. El ánimo de Jezabel entra a una congregación porque le es permitido entrar. Y una vez que entra, establece un sistema que confunda el liderazgo. Léanlo en Primera de Reyes. Los sacerdotes de Baal comían en la mesa de Jezabel. Si comes en la mesa de Jezabel, Jezabel es la que te ordena qué hacer. Jezabel, la no morada, toma el control administrativo. Ella no se toma el liderazgo. Acab seguía siendo el rey, pero ella toma el control administrativo. Es el que desarrolla las leyes. Es la que ejerce que se cambien las cosas, y no por obligación, sino por ley. Ella profundiza la adoración a Baal y a Acera. Ese ánimo, esa actitud se va a apoderar y a controlar el liderazgo, porque otra vez comen en su mesa. Ella es la que manda, ella es la que dice que cómo se hacen las cosas. La no morada va a provocar la división en la asamblea. Van a haber muchos profetas de Baal y pocos de Dios. Aquellos que no comen en su mesa son profetas que dentro de la congregación no van a querer participar. Dentro de la casa de Israel no quisieron participar. El más célebre de estos fue Elías. El ánimo jezabélico, la actitud jezabélica, despoja a los que ella desea despojar dentro de la congregación, y lo va a hacer en forma legal, haciendo ver que ese despojo es necesario para el rey. ¿Sí? Acuérdense del pasaje del huerto, que el rey quería y se entristeció, y ella mandó una nota legal y le quitaron la posesión a aquel personaje bíblico. La actitud de Jezabel en una congregación la va a llevar a dañar a los verdaderos profetas. Va a establecer prácticas de lascivia y comer de los ídolos, de los sacrificados a los ídolos. El ánimo de Jezabel va a provocar el miedo en la asamblea. O sea, la gente no va a querer ir en contra de ella por miedo, porque ella tiene la mayoría. Lo primero que va a hacer es apoderarse de la mayoría. Dice en el pasaje de Reyes, de Primera de Reyes 19, 1 al 2, Acab le dijo a Isabel, su mujer, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. No voy a entrar a todos, sino tendremos que leer el libro de Reyes. Pero Elías hizo que todos los profetas, estos que se enfrentaron, eran como 900 que habían. Y Elías, no él con su poder, con el poder de Hachén, eliminó a estos profetas. Y miren lo que va a hacer Jezabel. Dice, entonces Jezabel envió un mensajero a decir a Eliyahu, si tú eres Eliyahu y yo soy Jezabel, me hagan los dioses cosas terribles a mí y además peores, si para esta hora mañana no hago que tu nefesh, tu pescuezo, sea como el pescuezo de aquellos que tú degollaste. Eso es lo que le está diciendo.
Nefesh lo ponen ahí como que Nefesh significa el alma, no, significa el pescuezo, ¿sí? Pero a mí me llamó mucho y por eso le traje este pasaje, porque como Elías acaba de eliminar a todos esos profetas y va a tenerle miedo a esta mujer. ¿Qué es lo que pasó? Dice que Jezabel envió un mensajero. ¿Y qué es eso? Mandó un hombre y Elías le tuvo miedo. Posiblemente, y desde mi punto de vista, no era cualquier mensajero. Le mandó un demonio para que Elías fuera impresionado y tuviera ese temor, porque dice, Elías temió, dice abajo en Primera de Reyes 19:3, y Elías temió. ¿Por qué va a temer un hombre de Dios que acaba de destruir un montón de profetas de Baal? Dice, temió. Él se levantó y huyó por su vida. Y cuando llegó a Beersheba, en Judá, dejó a su sirviente allí. No sé, para mí no se entiende esto. Un hombre de Dios que acaba de destruir toda esa idolatría a través de esos profetas de esa casa de Israel, ¿cómo es que ahora sale huyendo de un mensajero que manda a esta mujer con un mensaje de muerte? Analícelo usted también, pero desde mi punto de vista no era cualquier mensajero. Entonces, esa es otra actitud de Jezabel, de ese ánimo que entra en estas congregaciones, el miedo. No puedes ir en contra de lo establecido, no puedes ir en contra de lo que el pastor dijo porque la pastora fue la que lo estableció. Lo pongo así. Entonces, hay miedo, no puedes ir en contra de eso. Mejoras como Elías, huye de ahí. Cuando el ánimo de Jezabel entre en una congregación, eso va a provocar el juicio sobre esa congregación. Fíjense lo que pasó con Jezabel en Primera de Reyes 19:15 al 18. Habló Hachén. ¿Le está hablando a quién? Le está hablando a Elías, que con miedo se había ido para Judá. Dice, regresa. Fíjate cómo está diciendo, regresa por el camino del desierto de del desierto de Damasco, y cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea el rey de Aram, sobre Aram. También unge a Yahú, el hijo de Nimsi, para que sea el rey sobre Israel. Y unge a Eliseo, que significa es salvación, el hijo de Chafat, de Abel Meloa, o sea, el hijo, o sea, Eliseo vivía, su papá era Chafat, que vivía en Abel Meloa, un lugar, para que sea Naví en tu lugar. Tenemos que comprender qué es lo que está pasando. ¿Hemos entendido el espíritu? No. La actitud, el ánimo que un líder dejó entrar a la casa, se ha tomado el control administrativo porque no quita la cabeza, está debajo, administra, gerencia, dictamina y el líder sencillamente hace. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el Señor va a decir, bueno, acá tú permitiste, te casaste con esta mujer, te casaste con una extranjera, adoradora de Baal y de Acera, y has cambiado a mis hijos, lo estás llevando a la no morada. Por tanto, yo me voy a apartar, pero voy a mandar a mi siervo que haga 3 cosas. Primero, que vaya y unja, fíjense, va a ungir a un gentil, a Hazael, un gentil de Aram, un rey de Aram, para que sea rey sobre Aram. ¿Por qué? Porque ese va a ser el instrumento que va a usar Hashem para castigar a la congregación de Israel, a la casa de Israel. Hashem, tal vez lo dije mal, castigar no, sencillamente se aparta. Él dice, ellos provocaron el juicio, nosotros provocamos juicio sobre nosotros. Él sencillamente va a hacer que un instrumento ejecute el juicio.
Y ese instrumento era ese rey. Entonces, seguidamente va a decir, fíjense cómo es, quisiera que comprendieran esto tan tremendo. Pone una capa, después va a poner otra capa, que es unge a Yahú, el hijo de Nimshi, para que sea rey sobre Israel. No solo va a venir una destrucción, sino va a venir un cambio en esa congregación, en esa casa, pero violento. Y dice, y unge a Eliseo para que sea Naví en tu lugar, para que tú, que tuviste ese temor, ya no seas el, el, el profeta de ese lugar. Ahora va a ser Eliseo. Entonces, dice en el siguiente punto, y vendrá a suceder que Yahú matará a cualquiera que escape de la espada de Asael. Primero va a venir Asael y va a atacar, va a matar a los de esa congregación, a la de la casa de Israel en aquel momento, y aquellos que logren escapar internamente, ya no un extranjero, ya no un gentil, internamente de la iglesia o de la casa de Israel, va a surgir quien se encargue de matar también. Pero y si alguno escapara, si alguno pudiera escapar, Eliseo, que ahora reemplaza a Elías, se encargará de pasar espada sobre los que han quedado. Pero luego le dice, dejarás para mí 7,000 hombres en Israel, rodillas que no se han doblado ante Baal y bocas que no lo han besado. Es decir, lo que está diciendo, en esa casa de Israel había gente que viendo esos cultos, que viendo aquello, no participaban. Como hoy, en la iglesia de hoy, que sea tipo Tiatira, gente que está viendo lo que está pasando y prefieren alejarse. Venga que hay una cena de no sé qué, no van. Venga que el culto es la profetisa no sé quién, la traímos de no sé dónde, no van. Entonces, esas son las que H le está diciendo, eso me los vas a dejar, porque esos no han doblado de rodilla ante lo que está pasando allí. Continúa el mensaje al mensajero. Yo le di tiempo, ¿a quién? A ese personaje que entró o que se le permitió entrar. Yo le di tiempo para que abandonase su pecado, pero ella no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Dice Hachén entonces, he decidido postrarla en el lecho del dolor y he dispuesto una gran tribulación a los que adulteren con ella si no se arrepienten de sus obras. Además, heriré de muerte a sus hijos, póngale ahí herederos, hoy los herederos de su iglesia, para que sepan todas las iglesias que yo soy el que sondea los riñones y los corazones, y que os daré a cada uno según vuestras obras. Fíjense, eso es textual lo que dice, lo pueden buscar en el griego. Ahí dice riñones y corazones. Entonces, ¿qué es el riñón? Póngase a pensar qué son los riñones. Los riñones son los que purifican la sangre. Y el corazón es donde emanan los deseos carnales, los pensamientos. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí al mensajero? Fíjate, tú dejaste entrar a esta mujer y yo he tratado de que se arrepiente y no se arrepiente. Pues ella va a ir con todos los que la siguen a entrar a lo que ya empezó para nosotros hoy, la gran tribulación. La gran tribulación, esta iglesia no va a escapar de la gran tribulación. Van a sufrir la gran tribulación. ¿Sí? Y dice, además heriré de muerte a sus hijos. Allí no está hablando de una muerte física, está hablando de la muerte eterna. ¿A quién? A sus hijos, herederos, a los que desde aquella época han venido heredando esa actitud, esos cultos dentro de las iglesias tipo Tiatira, ellos no tendrán derecho a la vida eterna. Y así sabrán las demás iglesias, cuando vean lo que suceda con esta iglesia, que Él es el que escudriña los riñones, lo que purifica y los pensamientos.
y que le va a dar a cada uno según vuestras obras. Aquellos que siguen siendo herederos pasarán por la espada de Hazael, pasarán por la espada de Yahú, pasarán por la espada de Eliseo, pero quedarán unos cuyas obras serán contadas, y esos tendrán la vida eterna. Ahora viene el mensaje a toda la congregación. Ya le habló al mensajero, ya le hizo ver lo que está pasando al mensajero y lo que Hachén está determinando. Ahora le va a hablar a toda la congregación. Pero a vosotros, a los demás de Tiatira, ustedes que están sentados en esas bancas, que no compartís esa doctrina, ni conocéis las profundidades de Satanás como ellos dicen que la conocen, he decidido no imponeros ninguna otra carga, salvo que te mantengáis firme hasta mi vuelta, hasta mi vuelta lo que ya tenéis. Es un versículo un poco difícil de escudriñar, pero vamos a escudriñarlo, porque lo primero que le dice es, a vosotros los que no participan de esto, a vosotros que escaparon de la espada de Hazael, que escaparon de la espada de Yahú, que escaparon de la espada de Eliseo, esos que quedaron, que no hicieron lo que te dice la profetisa o los profetas de esa iglesia, que dice que conocen las profundidades de Satanás. ¿Qué son las profundidades de Satanás? Las profundidades de Satanás o las profundidades, las cosas profundas del adversario, son sencillamente las doctrinas que niegan al Mesías. ¿Cómo niegan al Mesías? No salen ahí diciendo, no, aquí no se cree en Jesús, aquí es Jesús, Jesucito, Jesús, lo que sea. Pero con la actitud hacen otra cosa. A través de los cultos dejan de lado a Jesús. Fíjense, si usted quiere saber cómo es una iglesia Tiatira, nada más tiene que ver que hay todo espiritual. Todo es espiritual. Usted va a ver gente rodando por el suelo, usted va a ver gente hablando unas cosas extrañas, va a ver gente diciendo disparate, va a ver gente bailando, saltando, o sea, todo es espiritual. Y usted pregunta qué es lo que pasa ahí, y no, hermano, el espíritu entró, tomó la iglesia y el espíritu es el que está haciendo, y dice que venga fuego y que caiga el espíritu. Bueno, vaya usted a ver si está bien la cosa, pero son iglesias donde todo es espiritual. Y esto hace que la gente siga, porque hay gente que le gusta ver eso, y eso es lo que hace este tipo de iglesia, que ofrece eso, venga que la profetisa va a hablar en no sé cuántas lenguas y le va a decir a usted lo que le va a pasar en el futuro. Empiezan entonces este tipo de iglesias con esas cosas profundas que no son más que cosas esotéricas, son cosas ocultas, son cosas de brujería. Yo estaba en una, me hice recordarme, fui a una enseñanza con un pastor a una iglesia aquí en Panamá, y este pastor le tocó hablar primero que yo, y en su prédica me llamó la atención que él dijo que hoy las iglesias se parecían a cultos de brujería y de vudú, porque se veía más gente cayendo y hablando cosas y haciendo cosas que dándole la honra y la gloria a Hashem. Bueno, estas son las cosas profundas, donde esa iglesia todo lo ven como culto, como que solo el profeta es el que sabe, como que la profetisa es la que... No te metas en eso porque es espiritual. Bueno, eso es lo que es las cosas profundas de Satanás, todo lo que niega al Mesías a través de ese tipo de culto. Y luego dice, he decidido no imponeros ninguna otra carga. Este es Hachén hablándole a la congregación. Entonces uno se queda, pero ¿cómo que la carga? Salvo que mantengáis firmemente hasta mi vuelta lo que ya tenéis. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Está pasando lo siguiente. Nosotros, porque nos está hablando a los que van a esas iglesias, dice, no les voy a poner más carga, porque ¿qué resulta ser? Que la carga es el cumplimiento de los mandamientos de la Torá. Cada mandamiento provoca en nosotros una carga. ¿Sí? Por ejemplo, si el mandamiento dice no comer nada tamé, como hemos visto en otras
charlas. No comer nada tamé. Bueno, ese es el mandamiento, pero ¿cuál es la carga? La carga es el cumplimiento de ese mandamiento. Este mandamiento se convierte en una carga cuando nos negamos ante la familia, ante conocidos, ante amistades, a comer algo tamé. Porque así está escrito. O sea, llegamos a algún lugar y mira, aquí lo que hay es esta comida y tú dices, uy, pero, ay, qué pena, no puedo comer eso, no como eso. Ay, ¿por qué no lo comes? Bueno, porque el doctor me dijo que no, que me hacía daño. Pero no está haciendo, ¿verdad? Estás teniendo una carga en ese momento de decir, ahí es que está escrito en la Torah. Pero si no te sale eso es porque en ese momento tienes una carga. Y tu carga es que vas a recibir vituperios. Nosotros tenemos miedo y vergüenza a recibir vituperios, a que nos censuren, nos reprochen, nos insulten por mantenerlos en la Torah. Esa es la carga que él dice, no, he decidido no imponeros ninguna otra carga, o sea, la que está en la Torá, mi yugo es ligero, dice él, lo que está en la Torá, esa es la carga, el cumplimiento de lo que está en la Torá. Pero si vienen hombres y te agregan a esto, entonces eso no es mi carga. Si ahora encima de que tengo aquí la Torá para que tú la cumplas, tú tienes que estar el domingo aquí y tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer aquello y tú tienes que ir aquí, tú tienes que ir allá, son cargas que te imponen y que Él no ha mandado a imponerla. Y que si recibimos vituperios por Él, gloria a Dios, porque Él recibió todos esos vituperios por nosotros. Eso es a lo que se refiere el Señor con esto. Cada mandamiento tiene una carga para nosotros. Continúa cerrando el mensaje a toda la congregación. Dice, al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y las hará pedazos como vaso de alfarero, de la misma manera que yo he recibido autoridad de mi Padre. Y otra vez vuelva a hacernos pensar que Él es el Hijo y que está el Papá en el cielo. Pero lo que está diciendo acá es lo mismo que ya está en el Salmo 2:9. Si usted va al Salmo 2 y lo lee, está hablando de Hashem, que Hashem cuando venga va a regir las naciones. ¿Cuándo va a hacer eso? En el milenio, que es un periodo que no sabemos a ciencia cierta si son 1000 años o es un periodo. Como ya hemos aprendido, los números que nos dice el Señor son tiempos fijados. Hay un tiempo fijado, por lo que dice la palabra, que el Señor vendrá y tendrá autoridad sobre las naciones que queden, porque no todas las naciones van a quedar. Entonces, sobre esas naciones, al que venza todo lo que está pasando en esta iglesia Tiatira, a este le va a dar la autoridad a que, como él, pueda gobernar a las naciones. ¿Cómo las va a gobernar? Con varas de hierro. ¿Qué significa la vara? La vara es lo que usaban los pastores para hacer que las ovejas entraran en el camino que él quería para llegar al redil donde tenían que llevarla. Si la oveja se salía demasiado y no le hacía caso a la vara, entonces usaba el cayado, que era el gancho, para jalarla y traerla. Pero aquí lo que debemos entender y comprender, que no está hablando de que nos va a dar hoy, en nuestra carne, poder sobre las naciones, porque así nos lo ofrecen también algunas iglesias. No, la palabra dice que usted va a gobernar y va a tener autoridad sobre las naciones. Entonces salen muchos pastores, no, tómense las naciones, váyase a predicar tal lado y váyase a predicar otro. No es lo que está diciendo, por lo menos está este pasaje. Lo que está diciendo es que una vez que Hashem venga y una vez que seamos transformados, Él dará poder para que gobierne a las naciones que hayan quedado en el milenio, en ese periodo de tiempo. ¿Y por qué dice autoridad como la que me dio mi padre? Entonces, él es el hijo y el papá está arriba. Otra vez no. Fíjense, en Isaías 9:6, escuche lo que dice. Y póngalo así en su Biblia, que es lo correcto. Dice, porque un siervo será parido para nosotros. En la mayoría de las Biblias de nosotros dice, un niño será parido. La palabra ahí en hebreo
lo que está significando es un siervo, porque un siervo será parido para nosotros, un heredero será dado para nosotros, y el principado estará sobre su hombro y se llamará, y aquí viene lo importante, Maravilla, Consejero, Dios poderoso y valiente, Padre de la eternidad, Abidá, Padre de la eternidad. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Él no es el Padre? Él es el Padre disminuido. Él es el Padre disminuido. Entonces, después podemos entrar en detalle cómo es que Padre en el cielo y Hijo en la tierra, ¿no? Vamos a verlo eso, pero no ahora. Termina diciéndole a la congregación, le daré también la estrella de la mañana. Aquellos que tengan oídos, que escuchen lo que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de la Santidad, le está diciendo a las comunidades mesiánicas. Se lo está diciendo. Tomen control, ustedes que quedaron de la espada de Asael, de Yahú y de Eliseo, hagan esto, presten oído. El que no tiene oído no va a escuchar esto. ¿Quién es la estrella de la mañana? En el mismo libro de Apocalipsis nos dice, yo Yeshua he enviado a mi ángel para que os dé este testimonio para las comunidades mesiánicas. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la estrella brillante de la mañana. Eso es a lo que se refiere. Entonces, ahora para cerrar, vamos a parafrasear este mensaje como lo hemos hecho con las otras iglesias. Y el mensaje dicho en nuestras palabras o visto en nuestras palabras o escuchado en nuestras palabras es el siguiente. Entra el Señor en su carta diciendo, soy el heredero de la eternidad, el que te trae el fuego verdadero de la vida eterna, los ojos de fuego. ¿Por qué? Porque esa gente en Tiatira veían que Apolo tenía el fuego. Si usted quiere entender esto, usted tiene que ir a la mitología griega y revisar quién era Prometeo y el fuego de Zeus, el fuego de la vida que se lo quería traer a los humanos. O sea, ahí es los griegos tuercen todo. Están diciendo que el fuego de la vida la da Zeus y que Prometeo, un dios, un titán, agarró ese fuego y se lo trajo a los humanos para que los humanos vivieran. Y Dios le está diciendo aquí a través del mensaje al mensajero, soy el heredero de la eternidad, el que te trae el fuego verdadero de la vida eterna, el que se estableció en este mundo como siervo, con los pies de bronce bruñido, para ofrecerte la entrada a la morada. Sé lo que estás haciendo. He visto que luchas por mantener tu amor en mí, tu fe, tu servicio, y a pesar de los tropiezos, perseveras y buscas hacer más que antes. Pero tengo en tu contra, mensajero, líder, pastor, sacerdote de esa iglesia, que has sido débil al permitirte un matrimonio con las tinieblas. Y ella es la que dirige la congregación hacia una no morada, cuando debías guiarla a la puerta de la verdadera morada. La profecía que permites en la congregación está enseñando con la mentira a mis siervos, para que adulteren entre ellos y contra mí, y con su culto hacen que coman de los alimentos que han sido sacrificados a los ídolos. A esa que dejaste entrar en tu vida y en la asamblea, le di tiempo para que abandonase su pecado. Pero ella no quiere arrepentirse de su inmoralidad, por lo que ella y los que heredan su culto serán perturbados por el dolor en sus vidas y sufrirán los efectos de la gran tribulación, a menos que dejen de pecar. Y no entrarán a la morada de Dios los herederos de esos cultos. Entonces todas las comunidades que me sigan en todos los tiempos sabrán que yo soy el que examino con mi palabra las mentes y los corazones, y les daré a cada uno de vosotros lo que vuestras obras merecen. Pero los que estén en esas iglesias, aquellos que no sigan esos cultos y no aprueban el paganismo, el sincretismo, la ley de hombre y el matrimonio con el orden mundial, les digo lo siguiente: mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Solo no dejen que los vituperios de los del mundo los aparten del camino a la morada. Manténganse escudriñando, porque en mi palabra tenéis la vida eterna. Aquel que obtenga la victoria y se mantenga en mi Torá y mi testimonio, gobernará conmigo las naciones en mi segunda venida y corregirá aquellas naciones que aún quieran convertirse en adversarios. Por tanto, los vencedores recibirán mi autoridad y recibirán la vida eterna. Por tanto, serán comparables a mí, la estrella de la mañana, porque en la resurrección ni los hombres ni las mujeres se casarán. Más bien serán como los ángeles en el cielo. La gloria sea para Hachén.